Trazos y letras. Somos cultura. Buena tarde para usted que nos ve desde su casa a través del 35.1 de Televisión Abierta o por www.ujat.tv. Yo soy Adriana Jiménez y le doy la bienvenida al programa cultural Trazos y Letras, donde todos somos cultura. Nuestros teléfonos que aparecen en pantalla son para mensajes. Comente y pregunte a nuestros invitados especiales. Hoy, 4 de julio, es fecha festiva para la nación norteamericana. De ahí la charla aquí versará sobre los grandes artistas estadounidenses. Tenemos preparada una cápsula introductoria que dará cuenta de mucho del talento artístico que ha representado la potencia vecina a nivel mundial. Miremos juntos esta cápsula y enseguida regreso con ustedes. Estados Unidos es un país que se ha ganado un lugar entre las grandes potencias del mundo, pero su posición va más allá de su fuerza política, tecnológica o militar. Se extiende hasta el terreno de las artes, desde la música, pasando por la literatura, hasta llegar al cine. ¿Cómo olvidar la voz? Sobrenombre con el cual se le conoce al cantante Frank Sinatra, quien representa el esplendor de la música popular norteamericana en sus mejores tiempos y que nos deja para la posteridad sus interpretaciones de canciones como My Way y New York, New York. No pasaría mucho tiempo para que llegara a los escenarios el rey del pop, Michael Jackson, el cantante que cambiaría la manera de ver la música en los escenarios y se convertiría en el ídolo mundial más importante del último siglo. Con letras y melodías originales, logró conquistar a un público que necesitaba música nueva y emocionante. El pop art, una de las corrientes artísticas más controvertidas y vanguardistas, tuvo como centro de expansión tierras norteamericanas. Artistas como Andy Warhol, que retrataría latas de sopa y a Marilyn Monroe. Kate Haring, con su estilo callejero y tribal. Roy Lichtenstein y su arte que explota las líneas simples y las figuras planas. Ellos modificaron y reestructuraron las reglas del arte y representan un marco histórico en el arte plástico norteamericano. El arte de la palabra escrita encuentra su posición en la cultura estadounidense en nombres como Mark Twain, quien se caracterizó por su obra sátira y cargada de relieves de la época que vivió. Edgar Allan Poe, quien dejó como sello su estilo oscuro y terrorífico que se mueve entre cuervos y gatos. En la fotografía encontramos exponentes como Steve McCurry, quien retrata problemáticas sociales desde su parte más íntima. Una de sus fotos más conocidas es la de la niña afgana. En otro lado más extravagante encontramos a Annie Leibovitz, quien retrata la cara más vanidosa de Hollywood. En la parte cinematográfica, Estados Unidos tiene una gran fortaleza, ya que es tal vez la industria del cine una de las que más ha sobresalido, donde tiene como exponentes a directores como Steven Spielberg, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino, Woody Allen y la lista se hace interminable. El arte en Estados Unidos se caracteriza por manifestarse desde lo más íntimo hasta los aspectos más generales y globales. Y es que la Tierra de la Libertad es un lugar cargado de multiculturalidad y diversidad, y ello se refleja en la versatilidad y explosividad de sus manifestaciones artísticas. Guión por Aldo Torres Centella. Para hablar de los grandes artistas estadounidenses, nos acompaña en el estudio un invitado de lujo, Vicente Gómez Monteros, escritor y dramaturgo de gran aporte a Tabasco. Él conversará con el ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonald, poeta y director de difusión cultural de nuestra casa de estudio. Ingeniero Miguel Ángel, buenas tardes. El micrófono es suyo. Muchas gracias, Adriana. Hola, amigos de Trazos y Letras, sean bienvenidos a esta edición
de este programa en el que vamos a acercarnos a la cultura norteamericana. Hoy, este 4 de julio de 2017, se cumplen 241 años de que ese 4 de julio de 1776, aquellos independentistas norteamericanos buscaron precisamente alejarse del Imperio Británico. Y en 241 años han construido una cultura que ha invadido prácticamente todas las esferas del mundo de la política, de la economía y particularmente de las artes. Y para ello hemos invitado al maestro Vicente Gómez Montero, a quien le doy la más cordial bienvenida, porque con él es uno de nuestros hombres más valiosos en la cultura en Tabasco. Un gran escritor, un gran novelista, un gran dramaturgo, un locutor, autor. Les voy a mencionar algunas obras: Los órganos milagrosos, Cuentos de las vocales, Las puertas del infierno, La enfermedad de la rosa, Cuando las hadas se volvieron locas, El aquelarre barroco, La pandilla de la musa y muchas otras más. Pero además, Vicente Gómez Montero es uno de los grandes melómanos en nuestra entidad. Y por eso quiero que iniciemos un poco, estimado Vicente, acercándonos a ese 1776. Sí. En ese 1776, en el ámbito de la música en Europa, Bach, el gran músico Bach, había fallecido en 1750. Beethoven tenía 6 años, había nacido en 1770, y Mozart tenía 20 años. Sí, así es. ¿Pero qué más sucedía? Bueno, como bien indicas, por ejemplo, la vida de Mozart es uno de los grandes momentos del arte en general. No le podríamos decir nada más de la música. Y él tenía 20 años y estaba ya comenzando a componer sus primeras óperas, ¿no? Las primeras óperas que no eran de una gran valía dramática, pero sí de una gran valía musical, ¿no? ¿Qué otras cosas sucedían? Beethoven, como bien dices, ya había nacido Beethoven, se estaban preparando las fronteras para lo que sería después la Revolución Francesa, después sería los grandes momentos libertarios del siglo XVIII y para empezar el siglo XIX. Hay un autor, Pierre Caron de Beaumarchais, que ya había estrenado El Barbero de Sevilla, la obra de teatro, que después la harían ópera muchos autores posteriormente. Pero también estalló allá, él había hecho Las bodas de Fígaro, que es como una continuación del Barbero de Sevilla, que la había hecho también Mozart, posteriormente la haría una ópera. Y lo interesante de Las bodas de Fígaro es que parece ser que esta ópera o esta obra de teatro fue la que movió el instinto libertario, ¿no? Se dieron cuenta que los criados eran más inteligentes que los señores, que el pueblo común tenía más sentido común que los señores, y esto fue una de las cosas que movió la Revolución Francesa en aquel momento, que fue el germen de las demás revoluciones que hubo en el mundo y de las demás independencias, ¿no? Claro. Bien, esto es importantísimo de cómo en ese 4 de julio de 1776, 13 colonias empiezan a independizarse, y cómo en Europa ya había una efervescencia, pero en 241 años los Estados Unidos hicieron una gran explosión en la cultura. Pero para esa fecha todavía la literatura norteamericana no se había conformado, prácticamente no se conocían autores, seguían los modelos europeos, y será todavía después cuando a finales de ese siglo XVIII que nacerán Washington Irving, ¿no? James Fenimore Cooper, ¿verdad? Con sus obras, que ya empezamos nosotros, los lectores, a identificar la cultura norteamericana, ¿verdad? El último mohicano, los cuentos de la Alhambra. La famosa leyenda del jinete sin cabeza, que es de Washington Irving. De Washington Irving, exactamente. Que además es uno de los primeros momentos donde ya un autor norteamericano habla de sucesos acaecidos en Norteamérica. Leyendas, cuentos de fantasmas, cuentos de aparecidos, lo que también en todas las demás naciones se han comentado. Entonces Washington Irving es el primero que habla sobre un suceso
tremebundo, un suceso terrorífico en un poblado, Sleepy Hollow, que estaba ahí cerca, ¿no? De Nueva York. Y bueno, como parte precisamente de esa influencia de la cultura norteamericana se han hecho muchas películas. Y muchas adaptaciones, incluso hay una serie de televisión, Sleepy Hollow, acaba de estrenarse, tendrá 3, 4 años. ¿Como obra de teatro? No, como serie de televisión. Como serie de televisión. Sleepy Hollow, donde traen a estos personajes del Jinete sin Cabeza de Washington Irving, los traen al siglo XXI. Y ahí terminan eso que comenzó en aquel momento, lo vienen a terminar 200 años después, ¿no? Claro. Y llegamos al siglo XIX, inicio donde nace Edgar Allan Poe, Claro. y Nathaniel Hawthorne. Acércanos un poco, por ejemplo, a Edgar Allan Poe. Bueno, Edgar Allan Poe es uno de los grandes momentos. Yo creo que él es el primer autor norteamericano realmente, ¿no? Porque incluso inventa un género. El cuento policíaco no lo inventan en Europa, lo inventa Edgar Allan Poe. Y el cuento policíaco, además, en los asesinatos de la calle Morgue, que es el primer instante en el que aparece un detective dilucidando un suceso y creando la primera atmósfera literaria detectivesca del mundo, ¿no? El cuarto cerrado, por dentro, donde hay una víctima y por donde salió el asesino, ¿no? Esa es la premisa de los asesinatos de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Y además, Edgar Allan Poe escribe el más famoso poema que se ha vuelto el más conocido del Cuervo, El Cuervo, ¿no? Que además es emblemático. Él se basó mucho en este sonido que hacen los cuervos en Estados Unidos, dicen, o en la lengua inglesa, nevermore, nunca más, ¿no? Parece ser que cuando lanzan su graznido los cuervos, pues parece que suena como a estas palabras, nevermore, nunca más. Y hay una teoría muy interesante que parece ser que esta repetición o estas repeticiones en este poema de Edgar Allan Poe provocó muchos instantes parecidos ahí en otros poemas y en otros poetas posteriores en América. Indudablemente, estos grandes autores han ejercido una gran influencia en la cultura europea y en la cultura latinoamericana y en la cultura mexicana. Edgar Allan Poe, porque además sí, claro, él nos hace un ensayo donde plantea cómo va escribiendo ese poema. Claro, ¿no? claro. Él le gustaba tanto a él también este poema que él hizo todas sus reflexiones sobre el mismo, ¿no? Muy bien, gracias. Vamos a unos promocionales. Hola amigos de Trazos y Letras, nos encontramos aquí en un acercamiento rápido a los escritores de la literatura norteamericana. Una literatura que ha creado 11 premios Nobel, el más reciente del año pasado, Bob Dylan, Sí, claro. un cantautor, un poeta. Entonces es una literatura de mucha fuerza, de mucha trascendencia. Pero, estimado Vicente, regresemos al siglo XIX, ese siglo que dio a una novela, a un autor, a Herman Melville, con una novela emblemática que debemos leer y que aparece en todos los decálogos de las grandes novelas de todos los tiempos, Moby Dick. Sí, cómo no. Platícanos. Fíjate que Moby Dick es uno de los grandes casos de la literatura porque el 70% de la novela son las descripciones de cómo se caza una ballena, cosa que en la actualidad pues a mucha gente no le cae muy bien realmente. Pero en aquel momento era muy interesante porque la historia del capitán Ahab, de este hombre sojuzgado, de este hombre perversamente enloquecido por cazar a este animal, a esta perversa ballena blanca, ¿no? Que además ese es otro de las características. Moby Dick habla de un animal que no existe, que es un animal albino, ¿no? Sí, un color que en las ballenas o en los cetáceos no se da. Entonces Melville, con esta gran habilidad de un gran escritor, él puede identificarla con la maldad, ¿no? Moby Dick quiere decir el malvado Ricardo, ¿no? Moby es mob, malo, perverso, Dick, y Dick es el diminutivo de Ricardo. Así le puso el capitán Ahab y dedicó toda su vida a cazar a esta ballena que representa el mal, Leviatán incluso, es una cuestión muy bíblica, ¿no? Muy exquisita en ese sentido.
Y como las buenas novelas, no la narra el protagonista, que es Ahab, la narra alguien, Ismael, ¿no? Arconero, Esa ¿no? entrada. Llamadme Ismael, Llamadme dice, Ismael, ¿no? voy a contarles esto, que es uno de los sobrevivientes del Pecot, ¿no? De este barco Del también Pecot. emblemático. Y ahí viene el otro punto, es tan importante Moby Dick, fue tan importante Moby Dick en su tiempo, que la famosa mano del Capitán Garfield también es hija de esta referencia novelesca, ¿no? El Capitán Garfield de Peter Pan, al que le come la mano el cocodrilo, es precisamente lo mismo, nada más que a la inversa. Ahí el cocodrilo busca seguir a este... Diríamos que es una intertextualidad. Así es una influencia, pero de las más estudiadas en algunos momentos. Ahab es el hombre común y corriente que busca enfrentarse al mal y el mal lo supera, ¿no? Claro. Y lo acaba. A mí una de las interpretaciones de Moby Dick es ese hecho de que el Pecot era multirracista y Ajá. multinacional. Así Era una tripulación compuesta por alrededor de 20 nacionalidades. Así es. Por eso esa interpretación de alguna manera de que Moby Dick narra la historia también alegórica de lo que son los Estados Unidos. Claro, esta multirracial, este caso multirracial de Moby Dick es precisamente el que le da esa belleza y esa profundidad, porque de repente sí tiene momentos muy bellos Moby Claro. Dick, ¿no? Hay un heroísmo, ¿no? Claro, en medio de claro. todo ese delirio Claro. de Ahab, el capitán Ahab, tenemos el heroísmo. Y yo creo que esos valores son los que hacen que esta novela, efectivamente, no había reparado en eso, de que hoy estaríamos cometiendo Claro. un delito. No sería ¿cómo sería? Melville no sería un gran héroe, un gran escritor en este momento, ¿no? Así es. Bien, pero televidentes, estimados televidentes, lean Moby Dick. Hay que acercarnos a esta gran novela. Y bueno, vayamos a la generación perdida, saltemos Al al siglo siglo XX, XX, ¿no? Sí. una etapa en la que figuran escritores que ya tienen que ver con la literatura latinoamericana, porque Sí. autores como William Faulkner, como John Steinbeck, Hemingway y algunos otros que Sí, sí, seguramente claro. tú nos vas a mencionar, ya colocaron en un primer nivel a la literatura norteamericana, pero por la gran influencia que ejercieron en los escritores Vargas Llosa, García Márquez, ¿no? Márquez, el mismo Rulfo. Sí. Platícanos un poco. Bueno, lo que pasa es que con Hemingway, con todos ellos los que has mencionado hace un instante, mi querido amigo, todos ellos con ellos ya le dan la calidad de escritor al escritor, ¿no? Ya son los escritores profesionales, que esa es una cualidad que solo tiene Estados Unidos. No he visto esta cualidad en otros países del mundo. Estados Unidos, los artistas, los escritores en Estados Unidos sí se dan el lujo de ser independientes. Hay lectores de ellos, viven de quienes los leen. Hemingway, por ejemplo, que pareciera el más simple, para encontrar una palabra, no encuentro otra, tienen una gran cantidad de lectores y sus novelas siguen gustando y siguen apreciándolas. Faulkner no se diga, ¿no? A pesar de la complejidad de caracteres. Faulkner hace hablar 6 personajes en una misma página, ¿no? Y de repente tienes que ir tratando de acomodar y bueno, este es este y este es este otro. Bueno, Francis Scott Fitzgerald, era un dandy, ¿no? Era el escritor dandy de esta generación. Y le llaman la generación perdida porque está precisamente entre este final desde el siglo XIX con escritores tan maravillosos como Melville, Mark Twain, Fenimore Cooper, de todos ellos, y la siguiente generación beatnik, los jovencísimos escritores norteamericanos, que pues ellos ya hablaban de otros temas, pero Scott Fitzgerald, Hemingway, Faulkner, no se nos olvide, John Steinbeck, como bien señalas, además son otra cosa, ¿no? Esta idea de Faulkner, ¿no? De crear una ciudad, la famosa Yonapataupa. Claro, que de ahí viene Comala, ¿no? De ahí sale Macondo también, sí, cómo no, claro. Y bueno, quisiera que abordáramos además por ese conocimiento que tú tienes, de esa inclinación a la dramaturgia, pues este gran dramaturgo, Tennessee Williams. Bueno, es que ahí tienes otro caso importantísimo, ¿no? Tennessee Williams, yo creo que el teatro como es un espejo de la sociedad, Tennessee Williams es uno de los grandes
retratistas de la sociedad norteamericana, pero no con sus grandes logros, sino con sus grandes bajezas, ¿no? Un tranvía llamado Deseo, por ejemplo, no es más que la historia de una mujer que se va volviendo loca y que ella le echa la culpa a su hermana, a su cuñado, que la han vuelto loca de algún modo, pero realmente es la sociedad, ¿no? La sociedad es la que volvió loca a esta mujer, la protagonista de un tranvía llamado Deseo. Y es la primera, Tennessee Williams utiliza estos momentos comunes de sus textos, ¿no? Un tranvía llamado Deseo se llama así no solo por este deseo incontenible que tienen todos los personajes, sino porque Blanche Dubois, la protagonista, dice: me dijeron que tomara un tranvía llamado Deseo, que me dejaría en tal esquina y que de ahí caminara una calle más hasta llegar a este lugar. Pero creo que se han equivocado. No, le dice la mujer, ya llegó. Entonces, ¿y la estación se llama así? No, el tranvía se llama Deseo. El tranvía. Desire, en inglés. Es muy interesante. Es porque es el momento en que todo mundo en Norteamérica esperaban los grandes nombres de las grandes obras dramáticas en inglés, ¿no? Las de Shakespeare, por ejemplo. Ahora, Stanley es un inmigrante. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos un gran carácter, ¿no? Es que los 4 personajes principales de un tranvía llamado Deseo, Blanche, Stanley, Stella, la hermana, y Tommy, el enamorado de Blanche, son unos personajes impresionantemente increíbles. Stanley, por ejemplo, es el gran perverso, pero es una perversidad natural, es una perversidad animal. Él va a poseer a todos en este lugar, es un gran macho alfa, le llamarían ahora. Y es uno de los grandes caracteres que pocos actores le han dado el peso correcto. Marlon Brando, quizás. En México la hizo... Además la hacen película. Claro. Marlon Brando la hace en película, pero por ejemplo en teatro en México la hizo Wolf Rubinsky. Y es uno de los grandes momentos de Wolf Rubinsky, este actor argentino avecindado en México, que hacía siempre de malo, ¿no? Es el malo de la película Pepe el Toro. Él es el boxeador villano que enfrenta a Pepe el Toro y lo quiere matar. Bueno, este hombre hizo un tranvía llamado Deseo, hizo Stanley. Y es uno de los... todavía hasta la fecha, actor que se quiere meter a ser Stanley tiene que referirse a Wolf Rubinsky, con esta dirección del gran sequizano, ¿no? ¿Qué otras obras sería importante? De Edward Albee, por ejemplo, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, ¿no? Que es otro, ese es el punto. Los dramaturgos norteamericanos se dedicaron a evidenciar estos momentos malditos de la sociedad norteamericana, el alcoholismo, las relaciones estas mal encausadas entre los matrimonios, ¿no? Matrimonios que viven... A ti como dramaturgo, ¿qué te ha enseñado Tennessee Williams? Tennessee Williams me ha enseñado a recuperar siempre la anécdota y no dejarla escapar. Por ejemplo, en Orfeo desciende, que es una de sus obras de teatro también más interesantes, el linchamiento a este músico negro que se llega a meter al pueblo de blancos en el sur de Estados Unidos, es verdaderamente aterrador, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera, para cerrar precisamente, que un poco para que el público, nuestros televidentes, se acerquen a tu dramaturgia, alguna obra que uno pudiera, de tu creación, que uno pudiera creer que tiene, nos revelaras alguna influencia. Es una forma de invitar a leer. Sí, muchas gracias, te agradezco mucho. Sí, cómo no, Tennessee Williams lo tengo muy presente. En estas historias ocultas de la sociedad, que todas las sociedades tienen historias ocultas, ¿no? Incestos, desviaciones. ¿Qué obra tuya así? Los órganos milagrosos. Los órganos milagrosos. Sí, esa. Y bueno, las novelas, algunas de tus novelas. Sí, cómo no, lo que pasa es que es vasto. El imperio de Tennessee Williams en la literatura de tu servidor, es vasto, ¿no? Ahí hay mucha tela de dónde cortar. Y bueno, claro, son influencias, nunca serán lo mismo. ¿Qué otro autor ha influido en ti? Edward Albee. Edward Albee también, con ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Estos momentos donde la sociedad se desquicia por el alcohol, porque la sociedad esta, después de la Segunda Guerra Mundial, fue una sociedad que quiso paliar pérdidas de bajas pasiones, deseos inapropiados, las quiso paliar con alcohol, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti, por favor. Vicente Gómez Montero, un acercamiento a la literatura norteamericana y, como una coda, un acercamiento también a su obra. Amigos de Trazos y Letras, muchas gracias por estar con nosotros.